Muy buenas noches. Les saluda la profeta Yael Bitzali Vázquez Trejo. Muchos me conocen, muchos no me conocen. Es la primera vez que subo un video y por eso me permito presentarme. Soy la profeta que Dios ha levantado para estos últimos tiempos. Y hago este video porque el Espíritu Santo me ha estado inquietando en estos días, hoy día. Incluso este video lo iba a hacer el lunes o martes, pero no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, sino es lo que el Espíritu Santo desea. Entonces, yo estoy haciendo este video para hablar de mi testimonio, porque cuando Dios inicia un ministerio, Él quiere que nosotros, los que iniciamos con un ministerio que Dios nos ha dado, porque cuando Dios levanta al hombre, Dios lo exhibe. Entonces, Dios quiere que sepan mi testimonio y mediante este testimonio muchas personas puedan venir a Cristo. Porque si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Porque Dios es un Dios bueno, maravilloso, misericordioso. Para Dios no hay pecado grande que Él no pueda perdonar. Para Él no hay corazón más duro que Él no pueda transformar. Porque cuando uno recibe a Cristo, créeme que hay transformación. Porque cuando uno recibe a Cristo sí o sí tiene que haber transformación. Es imposible que no haya transformación. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, hay un verdadero cambio. Como les dije ya, muchos me conocen, muchos no me conocen. Por eso yo me presento. Yo soy de nacionalidad peruana, de Lima, Perú. Para algunos que van a escuchar en otros países, en otras naciones, Dios bendiga su vida a cada uno de ustedes. Y en estos últimos tiempos Dios está levantando profetas con unción, porque Dios habla aún a sus hijos. Muchos dirán, ¿cómo es que Dios te habla? Dios habla cuando hay intimidad, cuando hay búsqueda. Dios habla. Dios habla aún a sus profetas. Dios levanta profetas, levanta reyes, levanta apóstoles, Dios levanta pastores. Es Dios quien unge, levanta, prepara y manda a sus hijos a cada nación. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías, desde el vientre de tu madre yo te conocí, te llamé por profeta a las naciones. A mí cuando Dios me llamó para este ministerio, pero toda la gloria y la honra es para Él, porque yo simplemente soy instrumento en sus manos, porque toda la gloria, Él es el quien hace todo. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo en mi vida. Muchos me conocen como era yo antes y verán lo que Dios ha hecho en mi vida, porque para Él no hay nada imposible, dice su palabra. ¿Habrá algo imposible para mí? No, no hay nada imposible para Él. Cuando tú verdaderamente quieres convertirte, quieres realmente buscar a Dios, créeme que Él te cambia. Y yo quiero contarles una parte de mi testimonio porque el Espíritu Santo me ha estado inquietando mucho. Hoy día yo, como les decía, yo pensaba de hacer el video para el día lunes o martes, porque es la primera vez que hago un video, pero el Espíritu Santo me inquietó de hacerlo hoy día y yo debo ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Debo dejarme guiar por el Espíritu Santo, porque un verdadero profeta ya no es dueño de sí mismo, sino es dueño de Dios, porque somos considerados boca de Dios en la tierra. Si tú quieres que Dios te hable, quieres tener una comunión directa con el Padre, búscalo, ponte en oración, búscalo en tu habitación, en lo privado, porque la palabra dice, de Dios dice, que si tú lo buscas en lo secreto, Él te exhibirá en público. Tú que estás ahí, me estás escuchando mi voz. Si te has alejado de casa, vuelve, que este es el tiempo, aún hay tiempo. Aún estamos en el tiempo de la gracia. No esperes a que se cierre la puerta de la gracia. Aún hay tiempo. La palabra de Dios dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Aún hay tiempo para que tú puedas buscar a Dios. Y si te has apartado,
te has alejado por X problemas, por los procesos, porque los procesos de Dios no son fáciles. Pero bien claro dice la palabra de Dios que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Si te has apartado, si has pasado por procesos, por las cosas que hayas pasado, te has apartado de Dios. Ven, Él te espera con los brazos abiertos como al hijo pródigo. Él no te va a juzgar, Él te va a levantar. Dios es un Dios misericordioso. Yo lo puedo ver en mi vida. Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio y cómo Dios me levantó como profeta. Pero antes de que llegue el cumplimiento, de una palabra, de una promesa, primero tiene que pasar un proceso, un tiempo establecido por Dios. Y cuando llega el cumplimiento de Dios en tu vida, tú vas a ver, porque es Dios quien te exhibe en público. Es Dios quien te abre las puertas. Vale la pena esperar en Dios, vale la pena luchar, vale la pena los procesos. Yo decía, a mí me decían, cuando los profetas decían, los pastores, gózate en tu proceso. Yo decía, pero ¿cómo me puedo gozar en mi proceso si estoy pasando cosas terribles, de enfermedades? He estado al borde de la muerte. Y yo digo, ¿cómo me puedo gozar si estoy sufriendo, estoy llorando? Ahora lo entiendo. Gozarse significa, mientras más procesos pases, más tienes que apegarte a la presencia de Dios, buscarlo más, buscar su rostro, buscarlo a Él, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo, eso es lo que Él quiere, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que te acerques más a Él, más procesos, más acércate a Él. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice su palabra. Y la palabra de Dios no miente, Dios no miente, Dios es fiel. Él es verdadero, Él es fiel, Él no es como el ser humano. Tú dices, mañana me levanto temprano y no cumples tu promesa, te quedas dormido o algo pasa. En cambio, Dios, cuando dice algo, Él lo hace. Dios no miente, Dios es fiel para con sus promesas. Yo les cuento rápido cómo es que yo llegué a hacer, cómo es que Dios inició el ministerio conmigo. Pero antes de eso, sabemos que los que hemos sido llamados como profetas, pastores, evangelistas, todos los que tienen un llamado, ellos todos tienen un llamado, pero en la búsqueda es que Dios te revela para lo que fuiste llamado o llamada. Entonces, yo desde niña pasé muchas cosas. Yo me acuerdo ya cuando adulta, cuando entregué mi vida a Jesús, realmente le pregunté, Padre, ¿por qué permitiste tantas cosas que me pasen? Y Dios me dijo, Satanás sabía que desde que tú naciste, yo te había elegido como... El enemigo sabe desde que tú naces que Dios va a usar tu vida de una forma poderosa. Él sabe para lo que fuiste llamado o llamada. Y va a tratar de tergiversar, va a tratar de dañar ese diseño que Dios tiene en ti. Va a tratar de dañar eso que Dios te ha dado. Y va a hacer de todo para dañar, para destruir. Desde niña yo pasé por abusos sexuales muy seguido, tocamientos, rechazo. He pasado muchas cosas, maltratos, insultos. Y yo decía, yo no entendía por qué. A causa de eso yo 2 veces, cuando tenía 13 años, 12 años y no recuerdo, yo quise suicidarme. 2 veces tomando pastillas. Una estuve en el hospital, otra, gracias a Dios, no me llegó a pasar nada porque Dios tenía un propósito para mí. Y si yo estoy viva es por la misericordia de Dios, para la gloria y la honra de Él, para darle la gloria y la honra a mi Padre. Ahora entiendo muchas cosas que Él no permitió. Si yo me pongo así, es porque estoy viva. Puedo contar las maravillas de Dios. Puedo contar lo que Él hizo en mi vida y lo puede hacer contigo. Pasó el tiempo, yo empecé a asistir a una iglesia aquí en Perú, en Lima, y empecé a asistir a esa iglesia. Yo entregué mi vida a Jesús, me bauticé. Yo me acuerdo el día de mi bautizo, yo estaba nerviosa, como nunca en mi vida estaba emocionada, nerviosa, me bauticé. Y yo ya para eso, yo tenía visiones,
Dios me mostraba algunas cosas de las iglesias y a veces yo no sabía, era niña, tenía meses de convertida y le decía a las hermanas, a veces hay mucha envidia en las iglesias. Y yo digo, ¿por qué haber envidia? Si Dios lo hace con una hermana, yo me pondría feliz y diría, gloria a Dios, porque todos somos parte de la iglesia. Entonces yo contaba en mi ignorancia, decía, he soñado esto, pastora o hermana, he soñado esto, que Dios me muestra. No, normal, me decían, y yo decía, bueno, será. Yo no sabía, era bebé. Y yo estaba, como dicen los cristianos, yo era solamente, era creyente, no era hija aún, porque estaba con un pie al mundo y estaba con un pie a Dios. Hacía cosas que no eran de Dios, porque yo no había entendido, no estaba verdaderamente arrepentida. No había un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio verdadero. Yo decía, ¿por qué no cambio? Yo oraba, me acuerdo, lloraba, Padre, a raíz de que yo de niña fui violada, fui rechazada, pasé muchas cosas. Había un espíritu que, si Dios lo permite, más adelante eh, daré un tema de eso, porque el Espíritu Santo me ha estado inquietando para dar un tema también de eso, pero será en otro video, porque este es un video de mi testimonio. A raíz de esos espíritus que habían entrado a mí, yo era una persona que me gustaba estar con uno y otro, no podía estar sin una pareja. A raíz de violaciones, de abusos, de tocamientos, es que entran los espíritus sexuales, inmorales, promiscuos. Y yo me perdí, estaba con uno y otro, y yo decía, pero ¿por qué? Yo no puedo. Había algo que me jalaba a hacer eso. Yo decía, pero ¿por qué? Yo oraba, lloraba, ayunaba, nada. Yo buscaba ayuda en las pastoras, y no me ayudaban. Y yo no entendía por qué. Y siempre cuando yo quería hacer algo, no podía. Quería hacer un negocio, quería hacer cualquier cosa, no podía. Siempre terminaba en fracaso, siempre terminaba mal. Yo me casé un tiempo, hace años atrás me divorcié. Nunca me fue nada bien, yo no entendía por qué, hasta que una vez yo me acuerdo que yo viajé a Italia, yo viajé a Italia en el 2022, más o menos en la época de la pandemia, yo llego a viajar ahí y igual, lo mismo, ahí me empezó a ir mal, iba a una iglesia y también estaba con un pie al mundo y decía, ¿por qué yo quiero realmente estar en las cosas de Dios verdaderamente? ¿Por qué no puedo? Decía yo. Entonces, una vez yo estaba triste, triste, yo sentía que mi vida no tenía sentido, estaba mal, sentía que me moría, decía, ¿cómo es posible que esté así? Hombres, yo conocí a un señor allá que yo tenía como una empresa pequeña que había hecho y que este señor me dice, o estás conmigo, te quito todo. No voy a decir el nombre porque también él es italiano, no viene al caso eso. Entonces yo no quise estar con él y me quitó la casa, me quitó el negocio, me quitó todo. Pero sabes, doy las gracias a Dios porque Dios permitió todo, porque si no, ahora yo no estuviera aquí. Dios permitió que llegara a pisar fondo para poder entender muchas cosas. Salí de la iglesia, me perdí, yo me acuerdo que ese día conocí a una hermana que ahora se ha apartado, pero declaro en el nombre de Jesús que va a volver a los pies de Cristo, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos sean salvos. Entonces ella me habló, me dijo, sabes que Dios te ama. En ese momento de oscuridad que yo sentía que no podía más, que dije, no puedo más, ya no quiero vivir así, no quiero. Entonces ella me habló, me dijo, dame tu número, te invito a la iglesia. Ella me invitó a su iglesia. Ahí, y me acuerdo que primero me dijo, antes de ir a la iglesia, primero quiero que conozcas al pastor, me dijo. Eso es hace 2 años atrás. Entonces yo conocí al pastor, es un pastor italiano, le mando saludos a mi pastor Angelo Ferrauto. Por cierto, él hace unos videos en el YouTube
Les invito que vayan a ver que tiene unos mensajes, unos estudios, unas prédicas muy edificantes. Les invito que vayan a ver en el YouTube, está como Angelo Ferrauto. Y bueno, les continúo comentando. Y yo conocí a él, me acuerdo, en un bar. Allá en Italia le dicen bar a los cafés, donde puedes tomar café, sentarte, conversar. Y yo lo conocí a él, me acuerdo que yo me puse a llorar, porque estaba tan mal, tan mal. Una cosa es que yo cuente, otra cosa es que lo vive en carne propia. Y él me dijo, el día que tú aprendas a enamorarte de Dios, vas a entender muchas cosas, que no vas a necesitar nada más que Él. Y yo no entendía a qué Él se refería. Y poco a poco fui la primera vez a la iglesia, me acuerdo que lloré, empecé yendo a la iglesia, Dios empezó a quitar todo lo que no era, empezó a liberarme, todo lo que no era de Él, perdón, empezó a liberarme, empezó a limpiarme. Y yo me acuerdo cuando Él se fue eso fue en agosto, me acuerdo clarísimo, se fue a su ciudad natal, porque es como que Lima, Trujillo, Cajamarca, sí, lo mismo. Se fue a su ciudad y yo me acuerdo que cuando él se fue, pasó unos días, Dios me empezó a liberar, estuve en liberación un mes y medio, los que entienden me entenderán de lo que estoy hablando. Dios me empezó a liberar, a liberar, a liberar de tantas cosas, que Él me empezó a liberar, a liberar. Pasaron eso un mes y medio, pasaron muchas cosas en la iglesia, por X circunstancias la iglesia no siguió más, pero para ese entonces yo no tenía dónde vivir. Y mi pastor amablemente me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Él me ayudó. Y un día cuando estábamos orando en, en el gimnasio, porque él vive en un gimnasio, porque ha pasado muchos procesos, aunque él. Y me acuerdo que estábamos orando un domingo. Pero para eso ya Dios, en las oraciones que hacíamos, nosotros hacíamos oraciones de noche, desde las 10:30, 11, hasta las 12:30 de la noche. Siempre, todos los días, de lunes a sábado, hacíamos oraciones, los domingos hacíamos culto. Y ya Dios para eso me había dicho, yo te escogí como profeta de las naciones y de Perú. Yo te llevaré a Perú con una unción poderosa. Yo ahí en ese tiempo no creía tanto, ¿no? Porque había pasado tantas cosas, recién estaba aprendiendo muchas cosas. Verdaderamente ahí había entregado mi vida a Cristo. Entonces pasa el tiempo, seguimos orando, orando, hasta que me acuerdo que un domingo Dios me dice, pronto celebrarás la Santa Cena, el culto con tu familia en Perú. Wow, yo me puse a llorar y me dijo, yo te unjo en este día como profeta de las naciones y de Perú. Él me ungió. Ese día me acuerdo, usó la vida de mi pastor para ungirme con aceite. Yo me pongo así porque yo no soy perfecta. He cometido tantos errores. Y yo le digo, ¿por qué me elegiste a mí? Soy tan imperfecta, Padre. He cometido tantos errores de pecado, te he fallado. Porque una cosa es que el diablo te tente, otra cosa es que tú quieras hacerlo. Y yo muchas veces he caído en muchas cosas y le decía, Padre, ¿por qué? Y él me dijo, de lo vil y menospreciado escogí yo para avergonzar a los sabios. Yo no me considero buena, brava, perfecta, al contrario, me considero tan imperfecta. Pero por su misericordia, por su amor, por su gracia, estoy sentada aquí. Él me ungió, el pastor, Dios le dijo, úngel, trajo aceite, me ungió, y fue todo rápido. Yo tuve que renunciar a mis documentos porque era necesario, porque sin renunciar a mis documentos, porque yo ya tenía mis documentos, no podía salir del país porque necesitaba mi pasaporte, y ellos se habían agarrado se habían retenido mi pasaporte en ese lugar y tuve que renunciar. Dios me
le dijo al pastor, ¿sabes qué? Porque él tenía unas ofrendas de la iglesia. Le dijo, ¿sabes qué? Pagar el pasaje. Me pagó el pasaje. Me dio para mis gastos. Dios proveó rápido, rapidísimo sucedió. Yo salí un 25 de febrero. Mi mamá, nadie sabía nada. Ya llegué a Lima el 26, 27 llegué a la ciudad donde mi mamá se encuentra. Y Dios lo hizo así tan rápido. Y yo les diré algo. Cuando Dios tiene una promesa, un propósito, cuando Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, el enemigo lo sabe. Yo ni bien pisé suelo peruano, empecé con los ataques. Me acuerdo un día cuando me fui a la ciudad de mi mamá y de ahí regresé a Lima y me fui nuevamente a la ciudad de mi mamá. Me vino como un ataque horrible porque todo es espiritual, te lo digo. Porque incluso yo me he hecho, eh, me han visto en el hospital, me han visto y no es nada. Las lesiones que yo he tenido nunca lo han visto. Es todo espiritual. Y yo llegué y me empecé, cuando iba a coger el autobús para ir a la ciudad donde estaba mi mamá, perdonen, me viene como un retorcijón de estómago horrible, empecé a vomitar, me sentía mal, sentía que me moría. Y dije, no. Así yo me subí al autobús y dije, me voy. Me subí al autobús y me fui a la ciudad donde estaba mi madre. Y en el camino se me pasó todos los síntomas, todos los síntomas. Cuando entiendes que es espiritual algo, cuando viene y se va. Y de ahí yo llegué, estuve tranquila. A las semanas empecé a tener ataques en mis piernas, desde mis caderas hasta mis tobillos, incluso hasta mis pies. Se me empezaron a hacer bolas, como úlceras, como bolas, con moretones, hinchazones, pero en todas mis piernas, en todas. Y me dolía horrible, no podía ni caminar, no podía ni pararme. Cuando estaba acostada, me dolía, me quejaba del dolor, no podía ni sentarme en el baño. Cuando me quería dar una ducha, perdón, no podía ni bañarme porque era un dolor insoportable. Incluso cuando iba a orar, yo me arrodillaba a duras penas para alzarme, era una tortura. Yo le decía, Padre, ¿por qué tengo que estar pasando por todo esto? Aunque si no entienda, yo voy a seguir orando, voy a seguir buscándote. Pasó un mes y medio, desapareció como vino, desapareció esas lesiones. De ahí yo empecé a trabajar. Por X motivos me alejé de Dios, dejé de orar, me perdí, porque a veces los procesos de Dios son difíciles. Yo no me excuso, pero Dios permitió para que yo aprender, para cimentarme en la roca, para consolidarme en Dios y para entender que sin Dios nada somos. Yo sin Dios nada puedo hacer. Doy gracias a Dios que estoy con vida. Y yo caí después de unos meses por dedicarme a trabajar. Yo caí enferma, hermanos. Yo estaba al borde de la muerte. Yo estuve en UCI. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que unos días antes yo estaba en la noche, yo ya me sentí un poco mal. Al día siguiente iba a ir a trabajar, pero me dolía horrible el estómago. Yo subí al autobús, me fui a mi trabajo, pero empecé a sentirme, a descompensarme, empecé a sentir escalofríos, que sudaba. Dije, no, algo no está bien, me voy a mi casa, algo me cayó mal. Dije, estuve en cama y llegué y empecé a vomitar, no soportaba nada. Mi mamá se paró, me atendió, me compró pastillas y nada. Todo lo que comía lo botaba. Todo el día estuve así, en la noche con pastillas, al día siguiente igual. Mi mamá seguía atendiéndome, pero eso de la 1, 2 de la mañana ya no aguanté más, sentía que me estaba muriendo. Ni las pastillas, nada, seguía vomitando, sentía que me moría, mi presión había bajado, sentía que me estaba muriendo. Y en ese momento le dije, mamá, llévame al hospital. Llamamos a una persona, esa persona nos ayudó, que yo deseo que Dios bendiga la vida de esa persona. Y yo sé que Dios lo hará, porque el Padre es bueno. En eso yo me quedé dormida y sentí que entré en un sueño profundo, hermanos. Pero Dios no permitió. Vino el taxi, me llevaron a emergencias, vieron mi presión, se asustaron, llamaron a todos porque tenía una presión tan baja.
Me querían poner una intravenosa y no podían. Me querían sacar sangre y no podían porque la sangre estaba espesa de la presión tan baja que tenía. Entré al trauma shock en unos minutos. Entré en trauma shock. Me pusieron un catéter en esta parte. A raíz de que no me podían poner una intravenosa, nada, porque la sangre era tan espesa. Entonces me tuvieron que poner un catéter, que es dolorosísimo, porque te pasan la aguja por la piel. A veces la anestesia ni agarra. Estaba en trauma shock y yo me acuerdo cuando mi mamá le dijo, doctor, por favor, sálvela, no permite que nada le pase. Yo aún me acuerdo de eso. Y al momento me llevaron a operación, me operaron, porque habían visto que yo había tenido apendicitis, pero yo no sabía, porque nunca me había dado eso. Entonces, se había reventado el apéndice, había contaminado todos los órganos, tenía falla renal. Me llevaron rápido al quirófano y yo me acuerdo que desperté. Mi mamá estuvo hasta el día siguiente, eso fue un domingo, la madrugada. Mi mamá estuvo hasta la 1 de la tarde. Yo me acuerdo que yo me desperté en UCI. Abrí mis ojos, estaba entubada. Tenía oxígeno, tenía tubos, tenía sonda, tenía el ecocardiograma, tenía para el corazón, tenía para medir la presión, el tensiómetro, tenía todo, estaba llena de aparatos. Y me habían amarrado porque a veces hay pacientes que se despiertan y reaccionan mal, por eso les amarran. Y yo jamás en mi vida pensé llegar a ese límite. Yo sentía que me moría. Fueron días de tortura en el hospital en UCI. Jamás pensé estar en UCI. Yo oraba, le decía, Padre, sácame de aquí, por favor. Hasta en mis sueños oraba, estaba luchando. Y me acuerdo que después pasaron días, me llevaron a cuidados intermedios, por la gracia de Dios. De ahí me llevaron a hospitalización. Pero fue los peores días de mi vida. Y Dios no permitió que yo muriera, porque yo ahorita estaría bajo tierra. Pero si estoy con vida, es gracias a Dios. La gloria y el honor es para Él. Yo glorifico el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí yo me sané, me aparté de Dios también otra vez. Muchos dirán, pero la misericordia de Dios es grande, ¿sabes? Es grande. ¿Por qué me aparté otra vez de Dios? Porque quería volver a Dios y no sentía su presencia, no. Había algo que me hacía falta. Yo decía, no, el cumplimiento que Él me dijo no se llevó a cabo. O sea, Dios me dijo que he venido a ser profeta. ¿Y por qué yo estoy pasando por esto? Porque mi idea errónea, en mi humanidad, pensaba que ni bien yo llegaba empezaba a hacer la obra, y no es así. Es como David, cuando Dios lo ungió como rey, usó la vida del profeta Samuel para ungirlo. Él tuvo que pasar un proceso para llegar a ser rey, y eso es lo que yo no había entendido. Entonces, yo me acuerdo que viajé a Lima y empecé a sentir la inquietud de buscar a Dios. Volví a los brazos del Padre, empecé a orar, empecé a buscarlo nuevamente. Y yo dije, está bien, voy a buscarlo, pero yo me voy a sentar ahí en la iglesia atrás, voy a asistir a una iglesia. Y me iba a las iglesias, yo empecé a asistir a mi iglesia donde yo asistía antes. Empecé a asistir a esa iglesia, a la vigilia, fui a la vigilia, a los cultos, pero había algo que no me llenaba. Yo no entendía, pero ¿por qué yo voy con una disposición y no recibo lo que yo quiero recibir? Había un vacío en mí, yo decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué? A pesar que estoy yendo a la iglesia, no me siento llena. Porque yo ya no quería ser ese llamado que Dios me había dicho. Pero cuando Dios te llama, no puedes escapar, te escondas debajo de las piedras. Ahí entendí que Dios me llamó como profeta.
Y yo tengo que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por sobre la mía. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Ahí entendí, me rendí. Y le dije, Padre, perdóname. Soy inmerecible. No soy digna de ti. Yo me avergonzaba. Le decía, Padre, perdóname. Y Él me dijo, 7 veces caerá el justo, más de todas las librará Jehová. Yo siempre le digo, no me considero justa, Padre. No soy digna para esto que tú quieres que yo haga. Pero bien dice la palabra, Él escogió al vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Como les dije, yo no me sentía capaz. Yo no me siento digna muchas veces, pero el Padre, en su misericordia, en su amor, me levantó. Volví a orar con ese fervor, con esa intensidad, con ese amor que yo le tengo al Padre. Porque sin Él nada soy. Yo entendí que sin Él nada soy, nada podemos hacer. Muchos dicen, no, si uno se esfuerza, lo hace. No. Yo soy de las personas que cree firmemente que el que cambia es Dios. El que transforma es Él. Él transforma hasta el corazón más duro. Él transforma todo carácter. Él hace milagros. Él hace posible lo imposible. Si lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Entonces entendí y me postré, me arrodillé, le dije, Padre, perdóname, perdóname. Y Dios, después entendí que Dios había permitido todo eso para cimentarme en la roca, para consolidarme en Dios. Entendí que Dios permitió todo eso para que nunca más vaya al mundo. Aprendí, entendí. Y hoy por hoy puedo decir, gracias, Padre, porque me has cimentado en la roca, porque sin ti no puedo vivir. Entendí que cuando Dios tiene un plan contigo, así tú te escapes, huyas, no vas a poder. Y ahora yo vivo para darle gloria y honra a Él. Este ministerio que Dios ha iniciado, perdónenme, estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que hago video. Este ministerio que Dios ha iniciado es para darle gloria y honra a Él, porque solamente somos instrumentos en sus manos. El que hace todo es el Espíritu Santo. Sin la guianza del Espíritu Santo nada se puede hacer, nada. El Espíritu Santo va de la mano para hacer la obra. ¿Y por qué Dios permitió que yo pasara por enfermedades, por la muerte, por muchas cosas desde niña? Porque las cosas que Él tiene para nosotros son grandes. Los planes que Él tiene para con nosotros es grande. Si Él lo hizo conmigo, yo volví como el hijo pródigo. Él no me juzgó, no me dijo, ¿sabes qué, Jael o Bitsa? No te voy a recibir. No, Él me recibió con los brazos abiertos. Hija mía, eres tú, yo te escogí, yo te llamé, te dice el Señor. Él te llamó, Él te escogió. Vuelve a casa. Si te has alejado y tienes vergüenza porque has cometido errores, has pecado, Dios es misericordioso para perdonarte, para restaurarte, para levantarte. Ven a los brazos del Padre. Él te está esperando como el hijo pródigo. Él te ama. Él te ama. Si pudo levantarme a mí, lo va a poder hacer contigo. Porque Él es bueno, maravilloso. Si yo entraría a contarles todo el proceso que yo he pasado detalladamente, no terminaría nunca. Pero Dios me libró de la muerte. Cristo venció la muerte en la cruz. Murió y al tercer día resucitó. Imagínate el amor que nos tiene Dios. Nadie daría a su hijo, pero Él dio a su único hijo por amor a nosotros, para que fuéramos salvos. No eches por la borda la salvación, eso que Dios te ha dado. Regresa a los pies de Cristo, regresa. Pide perdón y Dios te va a perdonar. Dios es misericordioso, bueno. Regresa a los brazos de papá. Él te está esperando. Si lo hizo conmigo, con grandes profetas que Él está usando, lo va a hacer contigo.
Regresa a los brazos del Padre. No tengas vergüenza. El mundo te puede juzgar, pero Dios no juzga. Dios no juzga. Dios levanta, restaura. Él sana. Él arregla lo que está roto. Él endereza lo que está torcido. Él es el Dios de lo imposible, el Dios de milagros, el Dios de misericordia. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Tú tienes cada día para poder hacer las cosas bien, para poder venir a sus brazos y decirle: Padre, reconozco que pequé, me equivoqué, porque nadie es perfecto. Todos pecamos. Pero Cristo dio su vida por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y perdonados. Dile a Dios: perdóname, así como estás. Y si aún hay personas que no conocen a Dios, perdón, este es tu tiempo de acercarte a Dios, porque la puerta de la gracia está por cerrarse. Aún hay tiempo. La palabra de Dios dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ven a Dios a buscarlo. Aún tienes tiempo para que entregues tu vida a Jesús, porque nada en este mundo podrá hacerte, podrá darte esa paz, podrá llenarte como Él lo hace. Nadie, nadie, ni tus hijos, ni tu madre, ni tu padre, nadie. Solamente Dios puede llenar ese vacío que tú sientes en tu corazón. Si sientes un vacío, es porque necesitas a Dios en tu vida. Necesitas que Él llene tu vida. Si no sientes paz, la palabra de Dios dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no doy la paz como la da el mundo. Él no te da la paz como te da el mundo. Aparentemente dice: yo soy feliz, estoy tranquila. No, mentira. Fuera de Dios no hay felicidad. Fuera de Dios no hay nada. Yo te animo que si aún no has entregado tu corazón a Cristo, puedas aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, y que le permitas al Espíritu Santo hacer la obra en ti. Yo animo a todos aquellos que están en un proceso, que no se rindan, que sigan adelante, que Dios en algún momento, en su perfecto momento, porque es en el tiempo de Él, no en el nuestro, Dios va a hacer la obra en ti. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Así como Dios prometió lo que cumplió, lo va a hacer contigo. Va a llegar en algún momento esa ayuda. Va a llegar. Solo confía, no dudes en el poder de Dios, porque Él está contigo como poderoso gigante. Y Dios te va a restaurar, te va a renovar tus fuerzas como las del búfalo. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Si estás cansado por el proceso, por las cosas que estás pasando, te animo a que no te rindas, a que sigas adelante. Yo espero esto. Dios, el Espíritu Santo me ha guiado para hacer este video. Yo no soy la que ha hablado, es el Espíritu Santo. Si es la voluntad de Dios, seguiré subiendo otros temas muy importantes, muy interesantes, porque el Espíritu Santo me está inquietando mucho en estos últimos tiempos. Hay personas que necesitan mucha palabra, mucho aliento. Si necesitan oración, pueden escribirme en los comentarios. Escríbanme en los comentarios, estaré orando por ustedes. Y bendigo sus vidas grandemente. Que el Padre siga guiándolos, siga encaminándolos. He dado una parte pequeña de mi testimonio para que vean: si Dios lo ha hecho conmigo, lo va a hacer con ustedes. Cristo les ama, nunca lo duden. Yo, antes de terminar mi testimonio, quisiera orar por todos ustedes. Siento de parte del Espíritu Santo orar. Pueden inclinar sus rostros para poder orar. Poderoso Dios, en esta noche, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, amado Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que toques cada corazón que está bajo mi voz. Y te pido que bendigas a cada una de las personas que me están escuchando. Y que aquellos que aún no te conocen puedan venir a los pies de Cristo.
y aceptarlos como su Señor y su Salvador, porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Y aquellos que estén pasando procesos, puedas fortalecerlos, puedas darles fuerzas, papá, para que sigan adelante. Y aquellos que se han apartado, los puedas traer con cuerdas de amor, Padre amado. Gracias te damos, poderoso Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Soy la profeta Yael Bitzali Vázquez. Bendigo sus vidas grandemente, bendigo su familia. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.